noches. Esta es la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. Y la palabra para hoy lleva por nombre Desarrollando los sentidos espirituales. Desarrollando los sentidos espirituales. Bueno, nosotros generalmente pues siempre hemos hablado de nuestro mundo físico y nos movemos dentro del mundo físico. Entonces para experimentar, digamos, el mundo que tenemos, lo podemos hacer de una manera sensorial. ¿Cuáles son los órganos sensores? Pues tenemos la vista, el tacto, el olfato, ¿cierto? El oído. Esa es la forma como nosotros experimentamos una realidad física de que estamos en este mundo físico. Y aunque hay algunas otras, digamos, cosas que no vemos, pero que están ahí físicamente, por decir algo, nosotros estamos atravesados en este momento por una cantidad de ondas, de televisión, de celulares, satelitales, etcétera, etcétera, que no las vemos, pero son la realidad. Aquí están. Y no tenemos desarrollado como esos órganos interiores, sensoriales, para poder captar esas cosas, porque pertenecen a un mundo físico, pero que está dentro de unas leyes muy especiales, como la ley del electromagnetismo, etcétera, etcétera. Entonces estamos allí moviéndonos en ese sentido. Igual, existe un mundo espiritual, ¿sí? Y ese mundo espiritual también nos permite a nosotros movernos y nos permite desarrollar como ese sentir el mundo espiritual. Nosotros nos estamos moviendo a veces, por eso muchas personitas a veces no creen en las cosas espirituales, porque no lo perciben. Pero el hecho de que no lo percibas no es que no exista. El hecho de que usted no sea consciente de que acá hay ondas, por ejemplo, de celulares, eso no quiere decir que no exista. Porque hay personas que dicen, yo necesito ver para creer. Y usted no ve una onda de televisión, pues no la ve, a no ser de que prenda el televisor, ¿verdad? Sí que se ve. Entonces mire usted que las ondas de radio igual, AM, FM, etc. Hay mucha cantidad de cosas que nosotros no percibimos. Vamos a suponer lo que vemos nosotros, los rayos ultravioleta. Están atravesando, los rayos cósmicos que atraviesan la Tierra, los están atravesando a toda hora y no somos conscientes. Pero no por el hecho de que no seamos conscientes de eso, no existan. Sí existen, pertenecen a una realidad. Y hay cosas que pertenecen a una realidad cuántica, un mundo físico, cuántico, que no percibimos tampoco. Y así como a nosotros nos dicen que hay el día y la noche, que hay lo negro y lo blanco, que hay el calor y el frío, la ley de los opuestos, también hay la ley de la materia y la ley de lo antimaterial, tiene que existir. Eso es así como existe lo bueno y lo malo, o sea, la ley de los opuestos. Entonces, allí vemos que entonces hay una realidad también espiritual que nosotros no alcanzamos a percibir con nuestros órganos de los sentidos común y corriente. Ahora, para este tiempo, Elohim está levantando. Mire, este es el tiempo final y el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ya sabemos que la casa de Israel fue restaurada. Ya eso es un hecho. En todo el planeta ya la casa de Israel restauró y ya la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos se cumplió. Y usted sabe que la maldición sobre Efraín terminó en el 2009, yo ya les expliqué eso. Entonces, en este momento ya está la restauración. Por eso decía, lo que decía la palabra anterior, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Dice, no se concede a vosotros conocer esos tiempos, ¿no es cierto? Ni las sazones, decía en la palabra. Pero la realidad es que Elohim para este tiempo está levantando hombres y mujeres, ¿cierto? Que tengan el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim, porque es precisamente para eso, dirigidos en este tiempo, dirigidos y capacitados por el Ruach HaKodesh. Pero ya es un tiempo distinto a lo que ha sucedido permanentemente. Ahora es la intensificación de la unción lo que se viene, porque es lo que se viene para el tiempo final, lo que está determinado en las profecías.
si nosotros aprendemos, como les he dicho, a movernos en los tiempos proféticos, vamos a saber en qué tiempo estamos caminando de acuerdo a las profecías. Y eso que estamos viendo nosotros es que va y se va a incrementar la porción o la medida que el Adón nos ha dado. Porque como son los tiempos finales, recuerden ustedes la profecía de Joel, que ahorita vamos a leer también en Hechos, que es lo que va a suceder. Y es lo que está sucediendo. Por eso nosotros entramos en adoración, en alabanza, y es fácil que aquí, por ejemplo, el Adón haga lo que ha hecho, por ejemplo, lo que iba a hacer con esta niña Camila, lo que ha hecho con Viviana, lo que ha hecho con personitas que uno tiene que tamizar también. Tiene que tamizar muy bien para saber si realmente es del Ruach HaKodesh la manifestación o no. Porque eso es algo que uno tiene que tamizar y tiene que entrar a liberar y hacer unas pruebas, por decirlo ahí, unas pruebas espirituales para determinar qué tan cierto es esa manifestación. Yéndonos al libro de Hechos, por favor, capítulo 2, 17. Hechos 2, 17. Sabemos que estamos en los postreros días, mis hermanos, en los tiempos finales. Dice así, el 17, 2:17. Y acontecerá en los postreros días, dice Elohim, que derramaré de mi rúa, o sea, de mi espíritu, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿A quién les estaba hablando? Estaba hablando del pueblo de Israel. Es que esto lo toma en general, ¿no? Pero uno tiene que saber a quién está dirigido. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo, cuando hemos visto estudio bíblico, quién lo dice, cómo lo dice, a quién está dirigido, dónde sucede, por qué lo está diciendo? Entonces dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Dice, ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi rúa, de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Adón será salvo. Entonces estamos viendo que en estos días el Adón está buscando derramar una unción profética sobre su pueblo, pero no es ser, o sea, yo puedo querer muchas cosas, no, yo quiero, pero usted para que el Adón derrame ese espíritu profético, usted tiene que hacer méritos. Eso no es solamente con decir, no, es que yo no sé, yo he tenido como ese don. No, eso no es eso. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso y mucho más sublime, porque es del Ruach HaKodesh de lo que estamos hablando y lo que está preparando. Entonces, lo que Él quiere derramar es esa unción profética sobre su pueblo Israel, porque le está dirigiendo, la palabra está dirigida hacia su pueblo Israel. Aquellos que han recibido la promesa. Recuerden que la vez pasada vimos ahí en el 2:29, quiero recordarle, que dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, está hablando al pueblo de Israel, y para todos los que están lejos, o sea, Efraín, y cuantos llame el Adón nuestro Elohim. Entonces mire, Él está buscando ahora eso, esas promesas para nosotros, pero nosotros tenemos que tener méritos, merecerlos, mantener en santidad, guardarnos verdaderamente, hacer lo correcto delante del Adón. Estamos viendo los últimos tiempos y es un privilegio que estemos en una congregación como esta. Como esta hay mucho pueblo de Israel, ¿cierto? Sobre toda la tierra, pero aquí, esta es una fuente, este es un pozo de agua de vida, en el cual está brotando vida, ¿sí? Como ríos de agua viva, ¿sí? Entonces eso es algo hermoso. Entonces Elohim quiere definitivamente gente profética, porque es que el mover ahora es el mover profético, no como por ahí, ¿no? En
en algunas congregaciones que sí, que vea que aquí ya, allí dan la profecía. No, 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 no. Aquí no estamos, no estamos haciendo eso tan delicado, no. Es gente profética, es que verdaderamente conozcan la palabra. Porque para tú profetizar debes conocer la palabra. Y la única manera de conocer la palabra es estudiarla, es orar, es tiempo de adoración y de unción con Él. Es la única manera como nosotros nos movemos en esa dimensión profética. Si no, nos volvemos unos charlatanes. Y acuérdese que el Adón es muy peligroso por eso. Dice, hay de los que dicen que yo he dicho cuando no he dicho. Dice que hasta los borra del libro de la vida. Todo el que se dedica así, que venga que yo le dé una profecía de parte del Señor y no sé qué es. Eso es de temor y temblor, mis hermanos. Y hay mucha gente que dice que tiene, no, es que yo tengo un don profético y yo hablo, y él, ay, meterse en camisa de 11 varas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, pero sí, esa unción nos puede capacitar para hacer lo que Él quiere. Quiere un pueblo que sea profético. Profetizar es hablar la palabra de Elohim, ubicado en tiempo, espacio, como les he dicho, saber en qué línea del tiempo estamos y estar diciendo a la gente, mire, vean lo que está sucediendo con esto, mire lo que está sucediendo con este tiempo, mire lo que viene ahorita en el Shemitah con esto, mire que viene. Estamos a punto, el mundo está a punto de recibir un beneficio en el mundo que no se había hecho en mucho tiempo. Shemitah, que viene ahorita, que va desde el comienzo de este año nuevo, ¿sí? Que acabó de arrancar el lunes anterior y va hasta el año entrante, hasta el 1 de Tisri del año entrante. Nosotros nos tenemos que mover dentro del Shemitah, es haciendo lo que Él dice. Dice que este es un tiempo en que nosotros tenemos que hacer las cosas como Él las manda, perdonar las deudas, perdonar a otros, o sea, si no lo hace se convierte en un juicio, ¿sí? Este es un año que tenemos que perdonar todas las cosas, hasta las deudas y todo. Si no, muy bien. Entonces, nos capacita esa unción profética. Ya me imagino. Nos capacita para tener visiones. Nos capacita para tener visiones y para tener sueños, mis hermanos. Esa visión, esa unción profética de lo que trae el Eterno. Entonces tenemos que aprender a movernos y saber cuáles son los sentidos espirituales para alcanzar a percibir muchas cosas. Nosotros estuvimos yo les di una capacitación sobre los dones del Ruach HaKodesh, dones de expresión, ¿se acuerdan? Dones bueno, que estuvimos viendo, de revelación, etcétera, etcétera, y fue un tiempo muy bueno, pero no sé con qué, digamos, qué tanto, porque a veces el enemigo le enreda a uno y se fue, pero si tú sigues viva la llama, con eso que nos capacita el Adón para este tiempo es tremendo. Entonces, el Adón nos capacita para tener visiones y tener sueños proféticamente, ¿sí? Ahora, en griego la palabra sueño, de acuerdo al Nuevo Testamento, es onar, en griego. Ustedes saben que gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no es cierto? Y sin embargo, aquí la palabra que se usa es enopnión. La palabra enopnión aparece solamente una vez más en el libro de Judas, el verso 8. Judas 8. Judas 8. Dice, no tiene sino un solo capítulo. Dice así. Judas 8. De la misma manera, no obstante, dice, también estos tienen visiones, escuchen, y contaminan la carne y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. No sé cómo lo diga en la Torah, lo estoy leyendo desde la textual, que también viene del griego al español. Entonces dice, mire, estos no estaban durmiendo, de la misma manera, no obstante, también estos tienen visiones, miren, no estaban soñando. Contaminan la carne, uy, nos habla de que estaban percibiendo espiritualmente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. O sea, ¿qué estaban hablando allí? Básicamente,
que nos hablan allí que eran soñadores, que habían recibido falsas percepciones. A veces a nosotros la carne nos puede dar malas pasadas, el alma, el nefes. Usted puede estar profetizando en el nefes. Si usted no tiene su canal limpiecito, puede estar influido por el nefes, por el ego. Yo soy el duro para tener visiones. Ojo, ojo, porque esas cosas son muy peligrosas. Entonces, acuérdense que la palabra está diciendo que los ancianos ahorita verían visiones. O sea, si aplicamos la palabra en unión, es tener sueños, o sea, tener esas visiones espirituales. Entonces, los ancianos. Y cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando solamente de gente que esté catanita, sino que estamos hablando de ancianos de conocer la palabra del Adón, ¿sí? El conocimiento de la palabra, la madurez espiritual. Entonces, que los ancianos verán visiones, o sea, soñarán sueños, tendrán visiones, porque estamos hablando de un don profético que despierta, porque hay personas que llevan 15, 20 años en la vida, llamándolo así, cristiana, y no se le han despertado ningunos dones. Siguen lo mismo, nunca crecen, digamos, como que no hay crecimiento espiritual allí. ¿Por qué? Porque no hay alimento, porque no hay... Ustedes saben que para que sea un buen atleta, ¿qué hay que hacer? Hombre, hay que empezar a practicar, a hacer ejercicio, y ahí podremos llegar hasta los olímpicos, pero pretender ser un gran atleta de la noche a la mañana sin practicar, sin hacer ejercicio, sin autoexigirse, es muy complicado, es muy difícil. Muy bien, entonces estamos viendo que cuando estamos hablando de personas adultas, estamos de personas maduras, ancianos, en eso. Entonces, así que debemos desarrollar esos sentidos espirituales. Nosotros tenemos sentidos espirituales, ¿sí? Si somos personas maduras, tenemos sentidos espirituales. Así igual que nosotros tenemos la visión, la audición, el olfato, el tacto, el oído, ¿cierto? Con eso podemos experimentar el mundo físico. Nosotros también tenemos espiritualmente, ¿sí? ¿Cómo podemos experimentar ese mundo espiritual que nos rodea? Casi que con esas cosas y con el conocimiento de los dones del Ruach HaKodesh nos empezamos a mover de una manera diferente. Entonces nosotros empezamos a desarrollar vista espiritual. ¿Ustedes creen que existe vista espiritual? Hay vista espiritual. Ahora lo vamos a ver. Hay vista espiritual que solamente hay personas que ven lo que otros no ven. ¿Sí? Tenemos también oído espiritual, cosas que personas que están muy desarrolladas espiritualmente escuchan y otros no. ¿Por qué no escuchan? No se ha desarrollado ese don, ¿cierto? Gusto espiritual, igual boca. Olfato espiritual, ustedes pueden creer, olfato espiritual, ¿cómo así que gusto de olfato? Sí, ahora lo vamos a ver bíblicamente. Tacto espiritual. Dice, pero eso sí está interesante, ¿cierto? Y mire, el Adón nos lleva a eso, y eso nos hace a nosotros pensar y creer que nosotros nos movemos con unos sentidos espirituales que a veces no le paramos bolas. Pero el Adón sí hoy quiere que tú le pares bolas a eso. Hoy sí quiere. Porque quiere que tú y yo experimentemos el mundo espiritual para este último tiempo, porque ha planeado cosas grandes para este tiempo. ¿Y con quién lo va a hacer si no es con su pueblo? Con su pueblo, ¿cierto? Mire que hay una parábola de Lázaro y el rico que está en Lucas 16. Quiero que vamos allá, Lucas 16. 16 Lucas 16, 19. 16, 19. Desde el 19 empieza ahí una historia, ¿cierto? Bien tremenda. Dice, vamos a leerlo rápidamente. Dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. O sea, vivía súper chévere. Con esplendidez, era con lino fino, banquetes, todo bien, dice. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado justo a su puerta.
y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al Gan Edén, ¿no es cierto? Seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Escuchen lo interesante. Y alzando sus ojos, aquí dice en el Hades, pero ya debe decir en el Seol. ¿Cómo lo dice? Sí, en el Seol. Porque el Hades es un término griego para la mitología griega, ¿no? Estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo, y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió, dijo: recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Dice: además de todo esto, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una cima con ese es un abismo, ¿sí? Con C es una cima arriba. Dice una cima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para nosotros. Dijo entonces: Padre, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirán. Pero le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Ese ejemplo es algo tremendo y tremendamente grande. Entonces, Yeshua nos está hablando de 2 personajes que están ¿cierto? Que uno está en el seno de Abraham y otro está en el Seol, está allá, en el infierno. Pero nos está describiendo a alguien que puede sentir dolor. Ya no tiene cuerpo físico, pero dice que está atormentado. ¿Sí? Dice que vaya y que le toque la punta de su lengua para que se la refresque por la sed que tiene. Mire, ¿sí ve? Entonces, tenía sed. Podía ver, porque él estaba viendo a Abraham y lo estaba viendo a él. Podía oír, porque le estaban hablando y él escuchaba. ¿Sí? Sus sentidos, entonces, ¿qué pasa? ¿Funcionaban? Perfectamente. Ese cuento de que no se escucha, claro, todos los sentidos, ¿cierto? Pero mire, eso no eran sentidos físicos como los de nosotros, sino sentidos espirituales, porque el cuerpo físico no estaba. ¿Se da cuenta? O sea, hay unos sentidos que ya no son físicos, que son espirituales. Yo no sé si habrían pensado alguna vez en eso, pero me parece muy importante, porque en ese punto están hablando de los sentidos espirituales. Allí en Hebreos, por favor, 5:14. Hebreos 5:14. Bien, dice, escuchen, pero el alimento sólido, dice allí en Hebreos, es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Deténgase ahí, por favor, un momento. Mira lo que dice. El alimento sólido es para los perfectos. El alimento sólido no es que le van a traer el pavo aquí, sí, el plato ahí. No, sabemos que el alimento sólido es la palabra, pero a profundidad, ¿cierto? Ese es el alimento sólido. Dice, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados, o sea, por la práctica. ¿Y qué es la práctica? La oración, la comunión con el Adón, la lectura y conocimiento de la palabra. Es la práctica la que nos lleva a eso. Dice que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, esto está bien y aquello no. Son los sentidos espirituales que se nos van a nosotros despertando y desarrollando. Pero los tenemos que hacer ahora, porque se vienen tiempos tremendamente grandes y tenemos que cambiar y tenemos que fortalecernos, porque Él quiere unción para su pueblo, unción profética, unción como nunca antes. Estamos moviéndonos en un tiempo diferente, un tiempo precioso. Aprovechemos este año Shemitah
para que este año se desarrolle en nosotros. Vea, va a haber cambios económicos impresionantes. Y de aquí de Colombia va a salir para todas las naciones una bendición tan grande, económicamente, para la liberación de los pueblos. Y usted va a decir, Colombia, Colombia. Y la gente va a decir, ¿cómo así? Y nos vamos a sorprender y quedar maravillados, porque eso va a ser tan trascendental. Colombia es un baluarte en este momento para el ladrón. Tú y yo hemos sido creados para bendecir a otros, que no importa que no sean de las raíces hebreas, que no, que allí aquel es católico, que el otro es protestante, no importa. Hemos sido bendecidos para bendecir. Ahí es donde el ladrón nos va a probar de qué estamos hechos nosotros, sin ir a contender, sino ir a llevar la palabra y el amor del Eterno. Vámonos por favor a Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Mira aquí Linita, la de Pereira le hubiera puesto a leer este. Apocalipsis 2:7. Se acabó este café tan bueno que estaba. Muy bien. El que no chilla, ¿no es cierto? Bueno, dice 2:7 dice: el que tiene oído, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. O sea, qué dice el Espíritu a las congregaciones. No utilizo la palabra iglesia griega porque es eclesia, es un término muy diferente a lo que nosotros, o sea, eso se acuñó ahí desde que se hizo la transcripción de Roma, la transcribió, pero dice, el que tiene oídos para oír, oiga qué dice, bueno, lo va a leer el Espíritu a la iglesia, el que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. Escucha muy bien. ¿Qué está diciendo allí? El que tiene oídos para oír. Pero esos oídos tienen que ser espirituales. ¿Sí? Allí mismo también estamos viendo en el 11, el mismo versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las Kehilot. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruach dice a las Kehilot. Allí en el verso 17 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. Al que venza le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cierto? El 29 dice igual, dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. Mire, si nosotros vamos mirando esto, están hablando de los oídos espirituales. Estamos hablando de los oídos espirituales. Y dice, allí el 3.6, Apocalipsis 3.6 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. De nuevo, está reiterando. 3.6. El 3.6 y el 3.7 y el 3.13 dice, el que tiene oídos, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. Y en el 21, ¿qué dice? Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí, y me sentaré con mi Padre. Y el 22 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Ruach a las Kehilot. Sí, mi hermano. No quería interrumpir, pero es que aquí es más explícito, dice, bueno, asambleas mesiánicas. Exacto. En la K2, asambleas, no dice iglesias, no dice iglesias. Sí, porque lo que les digo yo, esta es una versión textual que tengo yo y esa es más ajustada, porque es que en esa época no sé si no es asambleas mesiánicas o Kehilot, que quiere decir igual. Muy bien, entonces miren, así que es el oído al que se refiere la palabra. ¿Son oídos qué? Espirituales. Y eso tenemos que desarrollarlos.
Estamos hablando hoy de desarrollar nuestros sentidos espirituales. Y ahí viéndonos al libro de Romanos, por favor, 10:17. Mientras tanto, hay otro que dice que el Señor pondrá un velo espiritual también, ¿no? Hay ojos espirituales, velo espiritual, Sí. que vean lo que no es. Así es, mi hermano. Romanos 10:17 dice: así que la fe, la emuná, ¿no?, viene por la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías, aquí dice. Pero en otras versiones dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Elohim. Yo creo que eso es, ¿cómo lo dice en la Torah? En la K2, ¿cómo lo dice? Así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada sobre el Mesías. Entonces la fe viene por el oír. Mire, es el oír espiritual. A eso es lo que se está refiriendo. Mire, muchas personas oyen la palabra de Elohim y es como si no hubieran escuchado nada. No, absolutamente nada. No se produce nada en los corazones porque no hay nada espiritual, no está escuchando. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted está dando un consejo espiritual y la persona como que no escucha, sino que, no, pero es que yo estaba hablando con fulano? Díselo, sí, pero es que el Señor es bueno. Es como si usted lo que le hubiera dicho como que no lo escuchó. No, sí, yo sé, pero es que lo que pasa es que ha sido muy duro para mí. Y vuelven otra vez sobre lo mismo y no escuchan. ¿Sí? Entonces, solo están oyendo con sus oídos físicos, pero él lo que está diciendo es los oídos no físicos, o sea, aquellos no espirituales. Y ese oír espiritual es el que produce emuná. Es el que lleva la confianza en el Ador. Es precioso. O sea, que es como si se llevara al oído y llegaran directamente a nuestro corazón. Son oídos espirituales. Entonces, vamos por favor a Juan 12:27. Juan 12, versículo 27. Vamos a leerlo hasta el 29, dice. Juan 12, 27, 29 dice: y ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. La multitud, escuche, que estaba presente y escuchando, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. O sea, la gente que no tiene agudizados sus oídos espirituales, no va a saber. No, eso como que sonó un trueno ahí. Pero solo el que sí tenía su oído bien agudo en lo espiritual pudo discernir qué era lo que estaba diciendo la palabra. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Porque es que mire, es que es muy claro, dice: y ahora está turbada mi alma, y diré, Padre, sálvame a esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Nadie escuchó esa palabra. Escucharon como un murmullo, como un torbellino, pero no tenían sus oídos espirituales para poder percibir lo que allí pasaba. Entonces, allí estaban viendo que los oídos espirituales estaban desarrollados de pronto en algunas pocas personas como Juan, que escribió y que pudo determinar, ¿cierto?, lo que pasaba. Mire, pasa lo mismo que cuando hay cantantes, música, ¿sí? Esos cantantes tienen que conocer las diferentes notas musicales. El hecho de que a usted le guste cantar no significa que usted sea cantante. Tiene que conocer las notas espirituales, tiene que aprender vocalización, tiene que aprender melismas, tiene que aprender compases, tiene que aprender. Eso es algo, cantar muchos, pero que tengan una voz para el canto, eso es un don específico. Hay personas que tocan instrumentos y los tocan muy bien, pero no cantan porque saben que su don no es cantar. Yo no sé ustedes, de los que están en la alabanza, si ustedes son buenos para el canto. ¿No es cierto? Por ejemplo,
Aquí Jairo es bueno para el bajo, pero yo le he escuchado cantar y no, él con el bajo lo hace muy bien. Sí, sí. ¿Sí? Pero lo hace muy bien. Pero yo he visto, por ejemplo, allá a Cristian en su batería, ¿cierto? Y lo hace muy bien, le admiro cómo hace la batería, pero no lo he visto cantar muy bien. Sí. Canta en la línea melódica, pero yo a John no le conocí. Ah, bueno, John me acompaña en los coros y todo, a veces. No lo he visto así como, ¿no? Yo tengo que conocer más a profundidad y colocar la voz, el oído espiritual ahí para saber qué es. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos dos tipos de profeta: el profeta Nabí y el Roe. Son dos términos proféticos. El Nabí es el que recibe la palabra del Eterno, recibe y él la interpreta. Y el que es el profeta Roe es el que se traduce como vidente, es profeta, tiene visiones y sueños. Y hay profetas que son Nabí y Roes, se mueven en esa dimensión profética, que eso es lo que quiere decir allí. Muy bien. Entonces, allí en la palabra vamos ahorita al gusto espiritual. Salmo 34, 8, por favor. Salmo 34, 8. Vemos ahorita que 34, 8 dice: gustad y ver que Yahvé es bueno, cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Estamos hablando del gusto como algo espiritual, ¿cierto? Entonces, miren, la bondad de Elohim es algo que podemos degustar. Gustar, pero ese gustar es espiritual, ¿cierto? Como en el Salmo 119. El Salmo 119, el 103. 119, el 103. Dice: cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en la boca. Es un gusto espiritual. Cuando usted es como cuando a usted le gusta lo que una persona dijo, es como miel, como algo dulce. Pero mire que lo está hablando, es un discernimiento espiritual, es un sentido espiritual, es muy bonito. Entonces, podemos sentir la dulzura de la palabra de Elohim. Es algo dulce, algo maravilloso, y eso es como si tuviésemos un paladar espiritual para poder movernos dentro de esa dimensión. Entonces, en el mundo físico natural podemos tener hambre, podemos tener sed, calor, ¿sí o no? Y resulta de que también nosotros en el mundo espiritual tendremos sed y hambre, ¿sí? Y esa se sacia únicamente con o el alimento espiritual o el agua que nos calma esa sed espiritual, ¿cierto? Que podemos saborear, el agua de vida, el alimento espiritual. Podemos tener hambre y sed y podemos saciarlo espiritualmente. Vamos rápidamente a Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Dice así: así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito, lo que enviaste. Escuche: olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Elohim. Olor fragante, estamos hablando de olor. Yo lo he escuchado una vez a la esposa de un pastor, que me decía: pastor, es que a veces hasta el pecado huele. Yo no sé, pero tengo como esa cuestión que como que me huele a pecado cuando algo está funcionando como así. O sea, es como si lo espiritual tuviese un olor. Lo mismo, somos olor fragante al Señor cuando hacemos lo que es bueno delante de Él, cuando oramos, cuando alabamos, es un olor fragante, o sea,
esas alabanzas que llegan hasta nuestro abacados. En Efesios 1:18, vamos a ir ya rápidamente, ya casi nos vamos cerrando esto. Dice: iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, en otra versión dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, son los ojos del entendimiento, los ojos espirituales. ¿Sí? Parece muy hermoso, lo mismo que en Mateo 6:22. Mateo 6:22. Y 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más lo serán las tinieblas mismas? Entonces, cuando está hablando ahí, mire que está hablando el ojo en singular. Está hablando del sentido de la vista. No dice tus ojos, sino si tu ojo es bueno o si no es bueno. O sea, el sentido de la vista que tenemos, ¿cómo es? Entonces ahí también estamos desarrollando, por ejemplo, personas que estamos... Es una de las fuentes de alimentación. Yo alguna vez les había dicho que nosotros nos alimentamos de toda buena palabra. Cuando respiramos nos alimentamos de oxígeno para nuestro cuerpo, ¿sí? De lo que vemos, de lo que comemos, y si lo que vemos es mal, ustedes se imaginan una persona que esté viendo violencia, ¿qué alimentará eso para su espíritu? O una persona que está viendo continuamente, por ejemplo, niños que están viendo ese tipo de cosas, o personas que están viendo, por decir, pornografía y continuamente ese tipo de cosas. ¿Cómo será el daño que le están haciendo a su espíritu, a su ruach? Es impresionante. Entonces, no, esa es una línea de alimentación tremenda. Entonces, vamos al tacto espiritual. Hebreos 11:1. Hebreos 11, verso 1. 11:1 dice: y la fe, la verdad, ¿no? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a través de esa emuná es que nosotros podemos tocar el mundo espiritual. Esa certeza, podemos tocar el mundo espiritual. Entonces, mi pregunta finalmente es: ¿cómo podemos desarrollar todos esos sentidos espirituales? La palabra de Gadón dice: tenemos que definitivamente orar sin cesar, hacer lo que Él nos ha mandado, guardar sus mandamientos, conocer la palabra del Eterno. A veces pasamos tiempo, hay personas que no pasan tiempo, y empezar a desarrollar algo, mis hermanos. Yo no sé cuántas personas aquí le habrá dado el don de lenguas. Yo quisiera saber quiénes tienen don de lenguas acá. ¿Sí? Quienes tienen el don de lenguas, desarrolle esa oración. Ese es uno de los dones impresionantes que no podemos dejar también de él. Hay don de lenguas, hay otros dones, ¿no? Esta interpretación de lenguas. O sea, hay muchas cosas que tenemos que desarrollar, pero no dejarlos perder, porque eso es muy tremendo. Mire, 1 Corintios 14:4. Vamos, dos últimas versículos y ya. 1 Corintios 14:4. Dice así: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la asamblea mesiánica. Cuando una persona está hablando en lenguas y no entiende, no se preocupe, siga orando en lenguas. El ruach sí sabe que está orando y es para edificación de uno.
Usted está hablando, sigue orando, orando, orando. Puede que usted no entienda, pero el Ruach se está intercediendo por usted y le está formando. Si usted puede ser intérprete, puede estar recibiendo y estar interpretando lo que dice. Si no tiene don de interpretación, no diga nada, simplemente ore en lenguas. ¿Sí? Y la palabra dice que si hay alguno que interprete, interprete. Si no, sigue orando en lenguas. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, porque el Ruach HaKodesh te está edificando. Yo he conocido ministros que son capaces de estarse 1 hora en oración en lenguas, en su cuarto, no es ahí que en la calle, bla, bla, bla. O esas lenguas ahorita que raca, saca, la metralla, no sé qué, ataca, saca la bazooka, saca, eso es una lengua de que uno ve que no son, sí, son como personas que sacan la bazooka y que, sí, Bazooka, coca, lenguas de guerra, saca, raca, machos, no sé cómo es, pero uno que, para mí las lenguas sí tienen que ser algo muy fluido, que uno escuche que sea lengua hebrea, lengua aramea o lengua angelical, pero que, porque hay personitas que como que se acostumbraron a lo que de ser pastor y entonces hacen lo mismo como un ejercicio mecánico. No, pero esto tiene que ser algo que sea fluido por el Ruach HaKodesh y no mecanizado. En Judas 1:20, por favor, ya para ir terminando. Dice así. Dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Ruach, el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. O sea, cuando tú oras en lenguas, oras en el Ruach HaKodesh. Hay veces que yo estoy en oración y entro en una oración normal y espero que el Ruach se mueva también. Y empieza el mover del Ruach HaKodesh, pero es algo que no tendría descripción en palabras, pero que tú empiezas a esperar en el Adón y Él empieza a manifestarse. Pero en la adoración y la alabanza. Y les invito a que no desfallezcamos en la oración. Estamos en tiempos que necesitamos el desarrollo. El Adón quiere bendecirnos y quiere ungirnos con visiones, sueños, gustos, tactos, todo lo que Él prometió, porque este es el tiempo de Joel. Estos son los últimos tiempos en que se va a manifestar el Ruach sobre toda carne, pero la promesa es para sus hijos, que somos nosotros. Amén. Amén. Bien, coloquémonos en pie, por favor. Vamos entonces a orar. Cuando una persona está hablando en lenguas y dispara. Ahora por fuera de la oración seguimos hablando de eso. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Tú nos quieres, Señor, avivar. Quieres, Señor, que desarrollemos, Señor, esos sentidos espirituales que tú has puesto en cada uno de nosotros para este nuevo tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Haz, Señor, que se mueva esta palabra con poder en nosotros, que te busquemos poderosamente día a día, Señor, para que se desarrolle esa visión, Señor, esa audición, ese tacto, ese gusto, Señor, por tu palabra, amado Abba. Háblanos a través de visiones y sueños. Tú lo prometiste para tus hijos, Señor, que somos nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias que permites que nosotros, Señor, conozcamos de tu palabra, Señor, cada vez más, un poquito más, Señor, y prepararnos para este tiempo que viene, Señor, este tiempo final, en el cual esperamos tu segunda venida. Gracias por este tiempo y nos vamos, Señor, a nuestra casa con una preciosa palabra, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach.